Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de Cultura. En primer lugar, vamos a cumplir conforme al artículo 147 del reglamento para dar la palabra a los particulares. Bueno, estamos con una situación particular. El diputado Grillo. ¿Está bien, diputado Grillo? Sí. Está bien. Muy bien, es muy radical. Bueno. ¿No? Tan radical que se queda. Bueno, vamos a. Entonces, como hay varios particulares que se han anotado para hacer uso de este artículo 147 del reglamento que permite que las personas que así lo deseen se inscriban para durante media hora, antes que demos inicio a la reunión, podamos escucharlos con relación a la orden del día de los temas que vamos a tratar en esta reunión. En primer lugar, vamos a convocar a Martín Ciarolo y Paula Vitovelo. Ellos concurre a hablar Daniel Ontiveros. Daniel Ontiveros, perdón. Con relación a el punto 15 de la orden del día, que es el expediente 2127D de 2025, que propone declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura a la señora Rosana Fuentes, y es un proyecto del diputado Juan Pablo Modarelli. Adelante. Bueno, desde ya soy Daniel Ontiveros, es claro que no soy Paula Vitovelo. Muchas gracias a la comisión por tratar el proyecto de Rosana. Muchas gracias a los legisladores que lo están presentando. Para continuar con la formalidad, también aclaro que no me corresponden las generales de la ley, porque soy el compañero y esposo de Rosana de hace más de 40 años, pero a esta legislatura me nombró en el año 2008 personalidad destacada de la cultura. Soy ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. Tiro solo estos títulos para decir que algo entiendo, además de que siento que soy quien más conoce la obra de Rosana, porque la conozco desde los 18 años. Me adelanto ya directamente en el tiempo. Rosana es Premio Nacional de la Trayectoria en Artes Visuales en el año 2023. Es el premio más alto que puede obtener un artista en Argentina. Su obra con eso ingresa en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hay otros museos que tienen su obra en el acervo, como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Fortabat, el Museo de Arte Moderno de San Pablo o el de Arte Contemporáneo de Río de Janeiro en Niterói. Rosana, además, obtuvo en el año 1996 el premio más importante en prestigio y en valor metálico que puede obtener un artista americano, argentino, dentro de América, mejor dicho, argentino dentro de América, al obtener la beca Guggenheim en Nueva York. Tiro estos premios solo por hablar de la importancia de la obra de Rosana, que es una exponente destacada de lo que en Argentina se denomina la generación del 90, que obviamente me incluye a otros artistas. Rosana se destaca dentro de esa generación por dos cosas en particular. Una, por ser mujer, porque lo que ahora, gracias a Dios, es una habitualidad que las artistas estén claramente representadas en las exposiciones, en las exhibiciones que se realizan en la Argentina. No lo era así en los 80 y en los 90, solo eran casos muy particulares, como Raquel Forner o Marcia Schwartz. Tanto es así que la discriminación era tan fuerte que Rosana nunca aparecía en los proyectos como Rosana Fuertes, sino simplemente colocaba Fuertes, porque de esa manera sabía que se iba a evaluar su obra y no que era mujer, con lo cual era desplazada. Ahora sí, por supuesto, coloca Rosana Fuertes. Es destacada dentro del arte de los 90 porque su obra, además de integrar las características generales en cuanto a estética, incorpora elementos de la política y de la cultura popular. Rosana es una artista que raramente trabaja
muy fuertemente con el fútbol, como pasión de multitudes en la Argentina. Y en tal carácter, por ejemplo, en el año 1996 participó de la exhibición de 13 artistas en el INIVA, que es la institución inglesa más prestigiosa en cuanto a arte internacional de artes visuales, en una muestra que acompañó la Eurocopa. Eran 13 artistas que en el mundo trabajaban sobre el fútbol. Rosana era una de las pocas mujeres que lo hacía. Digo esto, no quiero dejar pasar que la obra de Rosana no solo como aporte cultural, no es solo estética, sino que también tiene una acción y un activismo social, como por ejemplo haber sustentado un merendero en el año 2001, luego de la crisis 2002-2003, en el barrio de Constitución. Hoy en día sigue armando, bueno, durante la pandemia ella misma armó una olla popular que abastecía durante 2 días a la semana a gente del barrio de San Telmo, y en la actualidad continúa haciendo esa labor social a través de bolsones de comida para algunas familias con las que colaboramos. Y después, por último, nota también al margen, Rosana es, en el libro que salió de Nuestras Mujeres de Malvinas, uno de sus capítulos, porque yo combatí en Malvinas en el año 82, Rosana era mi novia, y como tal, dentro de las mujeres de Malvinas, funciona ese capítulo como la novia del soldado. De hecho, hoy mismo en el Museo Malvinas de Avellaneda se van a leer un intercambio de cartas entre nosotros. Nada más. Muchas gracias, Daniel. Vamos a convocar ahora a Aldana Mercedes Mesano, DNI 27787-995. Ella concurre a hablar por el expediente 2504, que es para declarar de interés cultural a la murga Los Inconscientes de Almagro. Es un expediente de autoría del diputado Matías Barrota Beña. Aldana. Les iba a pedir si podemos, si el reglamento circunscribe a 5 minutos, Sí, es muy, pero básicamente es porque tenemos muchos oradores. Sí, Gracias. sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, ante todo, por darnos este lugar. Bueno, por unas cuestiones administrativas, ahora pudimos sumar. Quien les va a hablar de nuestra murga es mi compañero Álvaro. Es uno de los fundadores de este proyecto, entonces hoy me parecía muy importante que les cuente él directamente. Así que le cedo la palabra a él y sabemos del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por estar acá. En primer lugar, bueno, gracias a los legisladores que pudieron meter esta oportunidad para nosotros, para hablar de lo que es la murga en sí. Nacimos en el 2007, un grupo de amigos que juntamos bombos y platillos y a eso agregamos otros instrumentos melódicos, otros instrumentos de percusión. Esa es la característica que tiene hoy por hoy nuestra murga. Nuestro baile es característico del barrio de Almagro, si bien tenemos un baile muy libre, en que no hay mascotas y directores, sino que es un baile muy libre. Más allá de la parte artística, nuestras canciones tienen que ver con el recorrido nuestro dentro de las calles del barrio de Almagro. Podemos mencionar varias canciones como Por estas calles, el homenaje de Almagro, tenemos el Libertango, que pusimos una glosa muy linda. Actuamos en diferentes teatros de prestigio como el Cervantes, como el Caras y Caretas, estuvimos en el Anfiteatro del Parque Centenario, en el Adán de Buenos Aires, otros teatros como el Teatro Brown, el Teatro Verdi, bueno, un montón de actuaciones. Participamos activamente en festivales del barrio. Hoy por hoy estamos haciendo talleres de baile y talleres de percusión. Más que nada los talleres de baile los hacemos en el Centro Cultural Limonero, en el barrio de Almagro, juntos con los vecinos del Parque de la Extensión, que también integramos la mesa de vecinos. Pudimos hacer un festival, el primer festival de murgas del barrio de Almagro en el Parque de la Estación, en donde pasaron todas las murgas del barrio que nunca antes se había hecho. Entonces, por eso estamos muy orgullosos de haber logrado eso y de acompañar a los centros culturales y estar presente
en todos aquellos festivales populares y culturales del barrio. Antes de irme, quisiera agradecerles nuevamente a los legisladores y que por favor acompañen esta iniciativa de interés cultural. Nosotros tenemos un lema en el carnaval, que la cultura no es un delito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora convocamos a Florencia Otero y a Julio Palio. Ambos van a referirse al expediente 1881 de 2025 para declarar de interés cultural la obra teatral Personas, Lugares y Cosas. Es un proyecto del diputado Yamil Santoro. Te escuchamos, Florencia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, gracias por el espacio. Me tomé el atrevimiento de escribirlo para hacerlo conciso y que todos tengamos el tiempo suficiente para contar los proyectos. Mi nombre es Florencia Otero, estoy junto a Julio Pano, director de nuestra obra. Estamos en representación del equipo de la obra teatral Personas, Lugares y Cosas de Duncan Macmillan, para compartir con ustedes por qué consideramos que esta obra debe ser declarada de interés cultural para la ciudad de Buenos Aires. Y es porque Personas, Lugares y Cosas no es simplemente una obra de teatro, es una experiencia escénica profundamente transformadora que aborda uno de los temas más urgentes y silenciados de nuestra sociedad contemporánea: el consumo problemático y las conductas suicidas, las adicciones y la salud mental. El dramaturgo británico Duncan Macmillan escribió esta obra al conocer una estadística que lo sacudió profundamente. En ese momento en Londres moría más gente por causas relacionadas con las adicciones que por accidentes de tránsito. Esa cifra no solo era alarmante, sino también invisibilizada. Por cierto, en Argentina, en el año 2023, por tomar un año al azar, fueron alrededor de 12 muertes por día por accidentes de tránsito, mientras que un informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación se mencionaba que 2 de cada 10 muertes de personas entre 15 a 64 años, es decir, alrededor del 20% de la población, están vinculadas con el consumo de drogas legales e ilegales. La obra nace entonces de la necesidad de darle forma humana, emocional y poética a un problema que aún hoy sigue siendo tabú e incómodo. Macmillan no buscó escribir una obra moralizante ni ofrecer soluciones fáciles, por lo menos. En sus palabras decía que no quería ser un panfleto, sino una historia que mostrara lo complejo, lo contradictorio y lo profundamente humano del proceso de una recuperación. La protagonista es una actriz en plena crisis, internada en una clínica de rehabilitación, y no representa un caso, sino a una persona. Es vulnerable, sí, pero también lúcida, rebelde, irónica, sensible y sumamente inteligente. A través de ella, la obra explora la identidad, la percepción, la memoria y el poder del teatro más, porque el teatro como forma de arte viva y colectiva tiene la capacidad de generar conversaciones necesarias, de abrir puertas hacia la empatía y la reflexión. Desde su estreno en el West End de Londres hasta su llegada a nuestra cartelera porteña, Personas, Lugares y Cosas fue reconocida por premios honorables como el de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, los premios ACE, y por el Martín Fierro al teatro. Pero también por su potencia dramatúrgica, su valentía, su temática y su impacto emocional y social. En Buenos Aires conmovió y movilizó a miles de espectadores en las 2 temporadas que hicimos en el Complejo San Martín, y en una tercera en el circuito comercial, llegando a otro tipo de público. 3 temporadas con casi 200 funciones realizadas, con espectadores que no solo aplaudían de pie, sino que muchas veces se quedaban después de la función a compartir sus propias historias y pedir ayuda. El teatro se volvió un refugio de escucha. Sartre sostiene que el ser humano toma conciencia de sí mismo no solo desde su interioridad, sino a través de la mirada del otro. Cuando alguien nos ve, empezamos a ser, empezamos a existir ante sus ojos. La obra termina con la protagonista diciendo «gracias por verme», y eso es un gran reflejo de lo que generó en la obra en muchas personas. Nosotros como equipo creíamos que estábamos haciendo una obra artísticamente bella, original, disruptiva, pero de pronto nos encontramos siendo escucha a la salida de las funciones.
tomando acción y articulando con distintas asociaciones como Narcóticos Anónimos, charlas, talleres, encuentros y debates abiertos con docentes, profesionales de la salud y con adictos en recuperación. Esto es lo que hace esta obra. Nos invita a vernos, a reconocernos y a acompañarnos como comunidad. Por todo esto, solicitamos que la obra Personas, Lugares y Cosas sea declarada de interés cultural, porque creemos que el arte no solo entretiene, sino que transforma, educa y concientiza, porque contar estas historias también es una forma de cuidar, de sanar, de resistir, de encontrarnos y de despejarnos, de construir una sociedad más consciente, más humana y más empática. Gracias por escucharme. Quedan 1 minuto y medio y me gustaría que hable Julio Pano, el director de la obra. Hola. Primeramente agradecerles profundamente que consideren este proyecto. No tengo mucho más que agregar, salvo la experiencia personal de ser un poco escéptico a veces de que la cultura, el teatro puede modificar a las personas. Y esta obra de alguna manera me abrió la mirada a que sí, porque ha sucedido con muchas personas que han venido a ver la obra que han expresado eso. La obra en determinado momento, ya sobre el final, habla sobre un poco lo que sucede con los 12 pasos en Alcohólicos Anónimos, que hay que tener un acto de fe, de creer en algo. Y hay una parodia sobre el coyote, en el cual el coyote se mantiene en el precipicio, cruzando en el aire hasta que ve hacia abajo. Ahí recién cae. Y si no mira hacia abajo, se mantiene en el aire. Es un poco lo que buscan las asociaciones que tratan de recuperar personas. Esta obra creo que es un acto de fe también. Y ahí se mantiene y creemos en esa fe y creemos que esa fe sostuvo una dialéctica constante con el público y con nosotros mismos. Pero a veces apoyar un acto de fe con una constancia más pública ayuda a difundir y a sentar esta fe en otros lugares. Por eso les solicitamos que nos apoyen con este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Ahora vamos a pedirle a Alejandro López de Obarro, el delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, que se acerque a decir unas palabras respecto del expediente 1881 de 2025 de la diputada Silvia Imaz, que propone declarar huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la cantante española Luz Casal. Buenas tardes, Alejandro, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecerle a la legislatura la oportunidad, agradecerle a la comisión, agradecerle a la presidenta de la comisión, a Silvia, que presentó el proyecto. Poner un poquito en contexto. Buenos Aires, no hace falta aclararlo, es una de las capitales gallegas del mundo. En Argentina viven más de 2 millones de españoles y 500.000 españoles en el área de Buenos Aires, de los cuales la mitad son gallegos. Tenemos puentes de todo tipo y hemos trabajado con esta comisión en otros momentos en distintos proyectos. Con Cecilia recordamos el del Mojón del Camino de Santiago, que podemos tener aquí. Tenemos aquí a muy poquitas cuadras. Pero centrándonos en Luz Casal, que es la persona que Silvia presenta para ser reconocida como huésped de honor. Estamos hablando de una persona que va a venir a Buenos Aires el fin de semana del 12 de octubre, que va a presentar un show dentro de una gira que realiza por América en el Palacio Libertad. Una mujer que nació en Galicia en el año, bueno, por allá hace tiempo, una mujer que nunca se olvidó de su tierra, que ha sido distinguida con la medalla de Galicia, el año pasado distinguida por el rey de España como marquesa de Luz y Paz. Una persona que, dedicada al rock, a lo tradicional, y ha hecho fusiones, ha trabajado y se ha desempeñado y ha generado un contacto muy fuerte con todo su público. Sigue muy activa, sigue trabajando, es reconocida por su trabajo en las películas, que algunos de sus temas han estado en las películas de Almodóvar. Ha generado un festival en su propia tierra, ha superado situaciones muy difíciles y sobre todo es una mujer que ha trabajado mucho por su tierra, por el arte, por las mujeres
y la vamos a tener acá para disfrute de todos y nos parecía que reunía las condiciones para ser declarada huésped de honor, cosa que va a quedar a consideración de esta comisión, a la que agradezco nuevamente que nos hayan tenido en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a convocar a otras personas que se han inscrito, si bien no son de temas que están en el orden del día, vamos a darles el uso de la palabra. Se trata de concurren a hablar por un expediente de autoría del diputado Matías Barrotaveña, que es el 2439 de 2025, que es declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Avenida Gaona 1367. Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por este espacio. Nosotros venimos a contarles que hay una casa de 1864 a 100 metros del Cid Campeador, que está oculta, que ha sido del hijo de Cuitiño, que fue el mazorquero rosista. Esa casa es una reliquia, arquitectónicamente hablando. Es un tesoro, realmente. Es la más antigua de Caballito. Hay 3 frases que arquitectónicamente describen cómo es, y es de estilo colonial, con las nuevas corrientes arquitectónicas del neoclasicismo, con columnatas y entablamiento neoclásico, puertas y ventanas altas, de madera noble con borda recta. Bien. Ahí sí, ahí me oyen bien. Todas estas características la constituyen como una reliquia para la ciudad de Buenos Aires. Pero además de que arquitectónicamente es hermosa, también reside la historia que se ha vivido ahí. Esa casa ha sido de mi abuelo y mi abuela, Monseñor Jerónimo Podestá y Clelia Luro, personajes muy respetados de todas las religiones y de todas las ideologías. Su historia es muy coherente y realmente se han jugado por los valores del Evangelio como los valores de Cristo reales. A veces han chocado con las instituciones, pero siempre han sido muy respetados por su valentía al enfrentarse con todo para ser coherentes con el Evangelio. Esta historia, cuando mi abuelo antes él no sabía que iba a fallecer, pero fue a verlo a Francisco, al Papa Francisco, un año antes de fallecer, han entablado una relación realmente fraternal entre 2 obispos, porque mi abuelo, por más que salió de la institución, era un obispo. Se han hecho, al poco tiempo él enfermó y estuvo en terapia intensiva. El Papa Francisco lo fue a visitar a él y le pidió por favor a la clínica San Camilo que la dejaran entrar y quedarse mi abuela el tiempo que ella quisiera con Jerónimo Podestá. Esta es una historia de amor muy profunda que tiene todos los rasgos para hacer una gran película. Y bueno, en este momento esa casa está en peligro de ser demolida. Nos ha llegado una citación. Los invito a... Maite les ha dado unas fotocopias, que no sé si la tienen ustedes en mano, para que puedan ver estas fotografías. No sé si... Bien, perfecto. Esta es la fachada. Bueno, ahora ella se los va a entregar. Y esta casa hace 2 semanas tiene un pedido de desalojo y por ende es muy probable que sea demolida.
En el 2004 esta legislatura la declaró de interés cultural, exactamente de protección estructural y sitio de utilidad pública y sujeto a expropiación. En el año 2014, por la Nación, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, siendo que, bueno, ninguna de las dos se ejecutó. La ley del 2014 de la Nación era una ley un poco pretenciosa. ¿Por qué? Porque tenía en su proyecto 4 viviendas de alrededor. O sea, la del centro de Manzana, que es la casa de Gaona 1367, los 2 locales de adelante y el terreno lindero que tiene toda la... Bueno, hoy por hoy, si ustedes pasan por Gaona 1300, después del Cid Campeador, a la derecha, pegado, pero pegadísimo a la habitación de mi abuela, hay un edificio que debe tener más o menos 12 pisos. Han venido peritos a sacar fotos, a decir, bueno, porque esa construcción ya había sido frenada por SOS Caballito, porque estaba moviendo las bases de esta casa de interés cultural e histórico. Entonces, a la respuesta de por qué no fue esto expropiado en el 2014, por esto que les digo, que es, fue un poco pretenciosa. Ahora lo que nosotros estamos pidiendo con este nuevo proyecto de ley es que solamente se resguarde la casa de Gaona 1367. Antes eran 4 lotes. Aquí yo tengo la tasación del año 2015, donde van a ver que hay 4 lotes. Nosotros estamos pidiendo por el más barato, que es el del centro, el pulmón de la Manzana. Y esto es algo que también el Papa Francisco conocía la historia, le hablaba con mi abuela todos los domingos 1 hora y le pidió a mi abuela expresamente que por favor resguarde todos los documentos, todas las cartas que ellos tengan, porque esto es una historia que también la Iglesia la valora, porque es parte de la historia. Adentro alberga el archivo de Monseñor Jerónimo Podestá. Ese archivo es muy valioso porque no se han explorado aún investigaciones. De hecho, vino un investigador que sacó un libro en base a esto. Ah, otra cosa. La ciudad de Buenos Aires, en el 1998, y el Instituto Histórico de la ciudad sacó un libro sobre mi abuelo, Jerónimo. Se llama La Revolución en la Iglesia. Ese libro cualquiera lo puede ver y ver cómo fue y cómo es esa historia. Bien, no sé si... una cosa muy importante. Nosotros quisiéramos que la semana que viene o cuando sea posible, está acá muy cerca, no sé si tienen alguna pregunta o si alguien quiere preguntar algo. ¿Están invitados? Sí. No, que hay otras personas para hablar y este segmento es para que ustedes hagan uso de la palabra, después cualquier cosa nosotros podemos, y además el expediente no es parte del orden del día porque básicamente no corresponde a esta comisión la expropiación, pero nos pareció importante que si querían hacer uso de la palabra, por supuesto los escucháramos. Muchísimas gracias. De nada. El diputado Artaveña aclara que el expediente tiene giro a la Comisión de Presupuesto. De hecho, se los comentábamos anteriormente, próximamente va a empezar a tratarse el presupuesto, así que bueno, esa es la oportunidad precisa para hacer el planteo. Pero esto valía la pena escucharlos.
Vicepresidente, ¿usted quiere agregar algo? No. Bueno, ahora, por último, vamos a escuchar a Florencia Gómez por la cooperativa La Calle de los Títeres. También es para hablarnos de una situación que no forma parte de ningún expediente del orden del día, pero se acercaron a hablar y vamos a escucharlos. Bueno, en principio, muchísimas gracias por escucharnos. Yo les voy a hablar de un proyecto cultural que se llama La Calle de los Títeres, que funciona desde hace 36 años en esta ciudad. Este proyecto cultural está cogestionado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Cooperativa de Servicios Culturales La Calle de los Títeres, a la cual pertenezco, o de la cual soy parte, perdón, y mi compañero que está ahí también. Bueno, como les decía, desde hace 36 años funcionamos, damos talleres de títeres y funciones de títeres para todos los chicos y las chicas y las familias que vienen y se acercan a nuestra sede, que es en Caseros 1750, todo gratuito. También trabajamos en hospitales con nuestras funciones de títeres y talleres, en los barrios de la ciudad, vamos a todos los lugares que nos permite nuestro presupuesto. Y bueno, y los talleres son participativos, participan todas las familias, hacemos festivales en vacaciones de invierno, todo abierto para la comunidad, es absolutamente gratuito. El tema que tenemos, y por lo cual nosotros hoy en realidad venimos a presentar nuestro proyecto para el año 2026. Año a año presentamos un proyecto con lo que vamos a trabajar al año siguiente, y lo que queremos decirles es que desde el año 2007 venimos con un tema muy complejo de que venimos sufriendo una pérdida presupuestaria muy fuerte, muy exponencial, o sea, lo cual eso redunda en un vaciamiento muy fuerte de nuestras actividades, del proyecto en sí, que no es solo la calle, sino también es del Ministerio y la Legislatura, pero que no solo nos afecta a nosotros como trabajadores de la cultura, como titiriteros, como titiriteras, sino también, y esto es muy, muy importante, en la comunidad, en los chicos, en las chicas, en las familias que reciben este arte del arte de los títeres y bueno, y que nos hace que nosotros vayamos recortando. Nosotros al día de hoy ya no estamos yendo a los hospitales y, bueno, entre paréntesis, es algo muy, muy beneficioso para la gente, los chicos internados, el recibir este tipo de acompañamiento desde lo cultural. Lamentablemente, con esta poca y escasísimo presupuesto que estamos recibiendo, que ha bajado, pero en un porcentaje tremendo, acá les adjuntamos acá un cuadro para que ustedes vean, ahora se lo vamos a dejar en físico, pero se lo hemos enviado por mail. Lo que estamos vulnerando es el derecho a la cultura y eso es lo que les queremos recalcar en esta fecha, en esta exposición. Les agradecemos mucho que reciban, que vean nuestro proyecto y bueno, y estamos abiertos a cualquier conversación y todo eso. Acá lo dejo en físico, se lo dejo a la presidenta. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí hemos dado cumplimiento con el artículo 147 del reglamento, hemos escuchado a quienes vinieron a expresarse y vamos a dar formalmente entonces por abierta esta comisión. Vamos a leer quienes nos encontramos presentes para dar cuenta del quórum. Se encuentran presentes el diputado Juan Manuel Valdés, la diputada Mariana Esparri, el diputado Juan Pablo Modarelli, vicepresidente de la comisión, el diputado Alejandro Grillo, la diputada Jessica Barreto, no, dije diputado, es que se llama Juan Pablo los dos, ese es un problema. El diputado Juan Pablo Desailles, vicepresidente de la comisión, y quien les habla, Cecilia Ferrero. Bueno, contando con quórum suficiente, vamos a dar lectura al temario. Empiezo. Sí. Bueno. Tenemos el expediente 2522 de 2025 para declarar personalidad destacada de la cultura a la artista visual Liliana Porter, que es un expediente de mi autoría. Los siguientes expedientes de autoría de la diputada Patricia Gliese. El expediente 1848 de 2025, declárase personalidad destacada en el ámbito de la cultura el diseñador Laurencio Adot. Perdón,
Me distraje, pero quiero decir, me distraje porque me di cuenta de un error, que es que no mencioné que se encuentra presente el diputado Matías Barrotaveña, que no te mencioné, ¿no? Porque no forma parte de la comisión, pero se encuentra aquí presente. Perdón, continúo. Y se encontraba la diputada Silvia Imas también, pero que ya se retiró, que tampoco forma parte de la comisión. Continúo. El expediente 1847 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura al saxofonista Oscar Kramer. El expediente 2232 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura a la artista plástica Febe de Felipe. El expediente 2314 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura al músico Julio Aguad. Del diputado Alejandro Grillo, los siguientes expedientes. El expediente 328 de 2025 para declarar de interés cultural la labor realizada por la Asociación Amigos del Museo del Cine. El expediente 828 de 2025 para disponer la colocación de una placa en el último domicilio donde vivió el expresidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, en la calle Sarmiento 944. El expediente 2405 de 2025 es un pedido de informes referido al programa de orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el expediente 2020 de 2025 para declarar de interés cultural el evento Matapi Aptapi Tinku, que se realiza anualmente en el Parque de los Andes. Del diputado Juan Pablo Desailly, los siguientes expedientes. El 2546 de 2025 para declarar de interés cultural la obra musical del dúo Pescante. El 2548 de 2025 para declarar de interés cultural al ciclo de encuentros El Tango Vuelve al Barrio. El expediente 2549 de 2025 para declarar personalidad destacada de la cultura al señor Fernando Noy. Y el expediente 2550 de 2025 para declarar de interés cultural el documental Edi Krila, maestra de actores. Del diputado Juan Pablo Modarelli, el expediente 1986 de 2025 para declarar de interés cultural la producción artística del grupo musical La Kermés. El 2127 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura la señora Rosana Fuentes. Y el expediente 2128 de 2025 para declarar de interés cultural y social a las actividades que desarrolla la murga Los Movedizos de Villa Crespo. De la diputada Inés Parry tenemos los siguientes expedientes. El expediente 1715 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura la historiadora Edith Gallo. El expediente 1716 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura social y la cultura al señor Adrián Eduardo Di Sanso. El 1960 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura la señora Ana María Bobo. El 2010 de 2025 para declarar de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Escuela de Comedia Musical Caley, y el 2116 de 2025 para declarar de interés cultural el proyecto AIRA, que es el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. De la diputada Sandra Rey, los siguientes expedientes. Conmemórase el 20 aniversario del fallecimiento de la compositora e intérprete de tango Eladia Blasquez, declararse personalidad destacada de la cultura a la señora Laura Fidalgo. El 1864 de 2025 para declarar el beneplácito por el 90 aniversario de la pizzería La Americana, y el expediente 2179 de 2025 para conmemorar el 125 aniversario del nacimiento del maestro Enrique Cadícamo. Y finalmente también de la diputada Rey, el expediente 1933 de 2025 para declarar personalidad destacada de la cultura al tenor señor Iván Mayeri, gracias diputado, disponiendo la entrega de una bandeja protocolar. Del diputado Juan Manuel Valdés, el expediente 1897 de 2025 para declarar de interés cultural la obra teatral Música Maestro, y el expediente 1991 de 2025 para declarar de interés cultural la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la muestra fotoplástica dedicada a la obra del fotógrafo Jaime Bolotinsky. Del diputado Matías Barrotaveña, el expediente 2504 de 2025 para declarar de interés cultural la murga Los Inconscientes de Almagro. De la diputada Maya Daer, los siguientes expedientes. El 2093 de adhesión a la celebración del 155 aniversario del barrio de La Boca. Y el 2172 de 2025 para declarar de interés para la promoción en defensa de los derechos de la identidad y pertenencia al grupo Nacidos y Criados en el barrio de La Boca, integrado por vecinas y vecinos de la Comuna 4 en el marco de su 15 aniversario. Del diputado Claudio Ferreño, los expedientes 1914 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura la señora María Julia Bertotto,
Y el expediente 2509 de 2025, reconocimiento de la trayectoria artística del dúo musical Vivencia, integrado por Héctor Ayala y Eduardo Facio, así como el expediente 2510 de 2025 para conmemorar el 52 aniversario del álbum Mi Cuarto, del mismo dúo musical, y disponer la entrega de una bandeja. De la diputada Berenice Yáñez, el expediente 2491 de 2025 para disponer la colocación de una placa en homenaje al cantante, actor y compositor argentino de tango Roberto Goyeneche, al cumplirse 100 años de su nacimiento. De la diputada Silvia Imaz, el expediente 2511 de 2025 para declarar huésped de honor a la señora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la cantante española Luz Casal. Del diputado Matías López, el expediente 1786 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura al periodista Héctor Osvaldo Logares, y el expediente 2135 para declarar de interés cultural la muestra Testigos de la Historia. De la diputada María Sol Méndez, el expediente 2077 de 2025 para declarar de interés para la cultura la obra de teatro Hamlet Tango, y el expediente 2166 de 2025 para declarar de interés cultural la obra teatral dirigida también por Gabriel Daneri. De la diputada Victoria Montenegro, el expediente 2210 para declarar de interés cultural la serie Paisaje Gestual del dibujante Santiago Raffo y autorizar el hall de honor para la exposición de la obra del dibujante. Del diputado Sebastián Nagata, el expediente 2147 de 2025 para declarar de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Academia Online de Acuarela del artista plástica Julia Funay. De la diputada Marina Quienas, el expediente 400 de 2025 es un pedido de informes en relación al proyecto M10 Memorial. De la diputada Peñafort, el expediente 2492 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura al compositor, letrista y cantante argentino Marcelo Cuino Skornik. Y del diputado Jorge Reta, el expediente 2228 de 2025 para colocar una placa conmemorativa por el 150 aniversario del nacimiento del ingeniero Jorge Newbery. Del diputado Yamil Santoro, el expediente 1881 de 2025, declárese de interés cultural la obra teatral Personas, Lugares y Cosas. Finalmente, hay un expediente de un particular, pero que hizo propio el diputado Darío Nieto, y que es el expediente 476-P de 2025 sobre declaración de personalidad destacada en el ámbito de la cultura del señor Jorge Humberto Bruzos. Y también tenemos un expediente del diputado Facundo del Gaizo, que es el expediente 716-D de 2024, para denominar Paseo Ricardo Camilo Aldao al actual Paseo de los Ombúes. Es un expediente que ya tuvo, se expidió la Comisión de Nomenclatura y vamos a tenerlo en consideración para dictaminarlo de cara a una posible primera lectura. Nos quedó, sí, exacto. Finalmente, si están de acuerdo los diputados, sumaríamos el expediente de la diputada Victoria Montenegro, es el 2570D de 2025, que versa sobre un tema que ya se encuentra en el orden del día y que tiene que ver con el aniversario de la pizzería La Americana. Llevaría su propio dictamen porque en este caso el expediente de la diputada propone la colocación de una placa en reconocimiento. El expediente que tenemos en el orden del día de la diputada Sandra Rey propone un beneplácito. Así que si están de acuerdo, dictaminamos sobre los dos expedientes. Ahora sí, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Diputado Matías Barrotaveña. Sí, muy cortito porque bueno, en el proyecto que se aprobó y en el otro caso expusieron los protagonistas. En primer lugar, bueno, agradecer la aprobación por la murga Los Inconscientes de Almagro. La verdad que dijeron todo, pero bueno, es una satisfacción siempre, sabemos. Bueno, acá tenemos a un murguero miembro del bloque y sabemos lo que expresa en la Ciudad de Buenos Aires, su historia,
ya hace muchísimo tiempo que las murgas en general han sido declaradas como bien de la ciudad, pero en este caso particular, bueno, poder ser partícipes de darle esta alegría a los miembros de la murga. Como ellos dijeron, se trata de una murga que tiene una muy fuerte participación en el barrio, que sus canciones tienen que ver con el barrio, que ha participado y se ha involucrado con muchas de las tareas, que da talleres, que ha tenido la posibilidad de estar en escenarios muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, como el Teatro Cervantes, como el Torcuato Tazo, como la Sala Caras y Caretas, y además toda su interacción con el Parque de la Estación, que es uno de los logros de esta legislatura en términos de un espacio verde. No son muchos los que hemos logrado, y ese es uno que es un ejemplo porque tiene además una mesa donde los vecinos son protagonistas y lo bueno que puedan participar en ese lugar. Así que entendiendo que es una actividad que caracteriza a la ciudad, que además es muy positiva porque entendemos que todo lo cultural y todo lo colectivo, y que además se da en el espacio público, suma a esta ciudad en muchísimos aspectos, agradecer eso, y seguramente estaremos invitando a los miembros de la comisión cuando se haga la entrega de esta distinción. Y por el otro lado, sabiendo que como siempre, bueno, una expropiación es un tema presupuestario, acá ya Carolina Rosapini hizo la presentación del tema. Yo digo, para darle la dimensión, ¿no? Me parece muy atinado que lo hagamos en cultura, porque sin lugar a dudas es un patrimonio histórico, tanto en términos de la construcción edilicia como de todo el intangible que sucedió ahí, porque pensemos, ¿no?, en una institución como la iglesia, lo que suscita, ¿no?, esta construcción de una pareja, de una historia de amor, pero también, bueno, la amplitud y lo transformador, ¿no?, que siempre resaltamos del Papa Francisco, que ha sido un innovador, un revolucionario, que en este caso lo demuestra en una cuestión muy concreta de un tema que es sensible. No desconocemos a la iglesia. No nos parece que presupuestariamente sea muy elevado, vamos a ir a presupuesto, tenemos la oportunidad ahora de presupuesto de discutirlo, pero digo, para tomar dimensión nos parecía importante, para conocer, para discutir el tema, para que se sepa de qué se está tratando. Pensemos que esta nota la firma también un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y que además se votó por unanimidad en el Congreso Nacional, y se votó también en esta legislatura. Después los ejecutivos no cumplieron y no pusieron el dinero, pero creo que sabemos que para lograr esa unanimidad tiene que haber sido algo que realmente lograba un consenso y que tenía un impulso muy importante. Me parece también que por la memoria de Francisco, este fue un deseo de él, también es algo que podemos apelar, y bueno, agradecer por haber tenido la posibilidad de escucharlo, de poder instalarlo, que empezamos a debatir de esto y que defendamos esta posibilidad en el centro de la ciudad de tener este lugar histórico que sirva para refrescar esta memoria y para tener un espacio más de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que la caracteriza. Así que muchas gracias por tener esta posibilidad de escucha. De nada, diputado. Diputado Juan Manuel Valdés. Sí, gracias, presidenta, por permitirnos tratar, en este caso, dos proyectos de mi autoría. Uno, Música Maestro, que es una obra para niños que está en el Centro Cultural de la Cooperación, del Grupo Cucla, que reviste toda la historia de la música de la humanidad, pero se le acerca al público infantil, además a una tarifa, como sabemos que el Centro Cultural de la Cooperación, en cuanto a la cultura solidaria, sabe acercarnos. Es una muestra de títeres hecha con la maestría que en la Argentina se pueden hacer cosas muy importantes. Y luego la muestra fotoplástica curada por Francisco Medal, también es en el Centro Cultural Kirchner, ahora renombrado Palacio Libertad, pero la verdad es que creo que éramos más libres cuando teníamos la posibilidad de crear estos espacios en lugar de restringirlos. Así que también gracias a la comisión por tratar estos dos proyectos de mi autoría. Diputado Juan Pablo Modarelli. Hola, ahí estamos. Bueno, gracias, presidenta, y a los miembros de la comisión Quería agradecer especialmente por los tres proyectos que se han votado de mi autoría. En primer lugar, de la Kermés, para quienes no lo saben,
es una banda que representa una buena parte de la historia del rock contemporánea. La Kermés, conocida como la Kermés Ricotera, es la banda que integran todos los miembros de Patricio Rey, salvo sus dos miembros más importantes quizás, pero que recrea, y no casualmente, en el viejo Teatro Fénix, hoy en el barrio de Flores, me olvidó el nombre ahora, en el teatro, el viejo Teatro Fénix, es el teatro, recrea un poco de lo que fue esa primera cultura de Patricio Rey y lo que significaba de alguna manera, y por eso el nombre también, la Kermés. Veo que muchos se ponen contentos y recuerdan sus épocas jóvenes, me pone muy feliz eso. No, está bien. Por otro lado, me sumo obviamente al agradecimiento que hizo el diputado Rotaveña por los inconscientes de Almagro y también por el expediente de los Movizos de Villa Crespo que se ha votado. Me parece que más allá de estos reconocimientos que siempre son muy merecidos y válidos y que no tenemos que dejar de hacerlo, ya que arranca la discusión de presupuesto. Ahí también recojo un poco el pedido que escuchamos antes de la calle de los títeres. Me parece que hay áreas de la cultura que vienen siendo destratadas sistemáticamente, que muchas veces se ve no solo en la ejecución presupuestaria, sino en el trato que desde el Poder Ejecutivo se le da a esas expresiones. Son expresiones que nosotros no solo tenemos que cuidar por la responsabilidad, en el caso de la murga, por ser patrimonio cultural de la ciudad, y en el caso de la calle de los títeres, por ser una expresión de organización que se viene dando hace muchísimos años. No solo tenemos que cuidarla, sino que tenemos que valorar y promocionar, porque creo que uno no tiene que dejar de hacer estos reconocimientos, pero después hay que materializar esos reconocimientos también en política pública. Y bueno, aprovechando que en breve vamos a empezar a discutir el presupuesto, tomo el pedido por la calle de los títeres y sumo también que prestemos especial atención a una parte importante de la identidad de nuestra ciudad, que es la cultura popular, que viene siendo bastante maltratada en los últimos años. Y bueno, y por último también agradecer el acompañamiento del expediente para nombrar a Rosana Fuertes como personalidad destacada. Me parece que en la exposición que hizo su compañero previamente queda claro el recorrido y la necesidad de hacerlo, porque estamos hablando de una artista de esta ciudad, que si bien es nacida en otra ciudad, reside hace muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que no podemos dejar de lado algunos aspectos de su obra. Primero que, como se mencionaba anteriormente, estamos hablando de una mujer que ha tenido que hacerse camino frente a una sociedad que hace muy poco, no sé, 15, 20 años atrás, ponía a la mujer todavía varios escalones por detrás de lo que todavía hoy se la pone, y me parece que ese trabajo, ese esfuerzo, esa militancia tiene que ser reconocida. Después, pues, es un artista de la ciudad, es un artista que convive con la ciudad donde nosotros vivimos y transitamos. Y después, por último, y no menos importante, porque me parece que cuando el artista empieza a mirar su contexto y quizás deja de prestar la atención solo a la obra y empieza a actuar como un actor social. El ejemplo es lo que ella hizo en momentos de crisis, de tratar de aportar con su merendero. Me parece que eso explica cabalmente el sentido de un artista. El artista es determinado por su contexto y cuando interviene en su contexto me parece que es más valorable aún. Así que agradecer ese acompañamiento, tomar los pedidos también, me parece prestarle muchísima atención a lo que ha planteado la familia de Monseñor Podestá. Creo que parte del patrimonio de la ciudad nosotros no debemos descuidarlo en función de un falso progreso o un falso desarrollo. Me parece que esa casa no solo guarda la memoria de quien fue muy importante para la historia reciente de la Iglesia Católica, sino que también, volvemos siempre a lo mismo, guarda parte de la memoria de la ciudad, y la memoria de la ciudad, si la empezamos a borrar, deja de hablar de nosotros como parte de la ciudad. Así que ojalá que en presupuesto, que es una comisión más fría, donde se discuten números y quizás no tiene tanta etapa reflexiva, si vamos a votar el presupuesto, si vamos a discutir el presupuesto, también podamos discutir esto y que tenga el acompañamiento de quienes integramos esta Comisión de Cultura. Gracias, Presidenta. Ale. Diputado Orillo. Bueno, gracias, Presidenta.
primero, antes que nada, quería pedir disculpas por la demora en mi llegada a la comisión. No quiero creer que hubo un atentado o un sabotaje contra mi persona, pero tuve el percance de quedarme atrapado en el ascensor, Presidenta, así que pido por favor disculpas, que los compañeros y las compañeras de la comisión sepan comprender. Eso por un lado. Había consternación, pero pude llegar. Me salté al vacío y pude llegar. Después, por supuesto, ya entrándome en los temas, primero quería sumarme a las palabras de mi compañero Juan Madarelli acerca de la reivindicación del patrimonio cultural del movimiento murguero, que es muy representativo de nuestra cultura, de nuestras calles, y la murga tiene que estar en las calles, no pueden encerrarlas, y no quiero dejar de sumarme a eso. Segundo, quiero traer también el mensaje de nuestro compañero que no puede estar presente, diputado Ferreño, que me pidió hacer una reivindicación de uno de los proyectos que hoy votamos acerca del beneplácito a la trayectoria fructífera y muy rica del dúo Vivencia. El dúo Vivencia fue un dúo señero en el rock argentino, sobre todo con un mensaje muy humanista, muy esperanzador, mientras los diputados en voz baja murmuran, seguramente con chascarrillos que me pierdo por la locución propia, pero es historia viva el dúo Vivencia, Ayala y claro. Ayala, no tuve yo personalmente la oportunidad de disfrutarlo en carne propia por una cuestión etaria, pero no quería dejar de traer a la mesa la reivindicación y el agradecimiento del acompañamiento al proyecto de mi querido compañero y amigo Claudio Ferreño. Por último, ahora sí, agradecer el acompañamiento de los 4 expedientes que he tenido el honor de recibir el apoyo de todos ustedes y solamente, principalmente, recordar algo que a mí me gusta siempre traer, que es hacer el ejercicio de nuestra memoria histórica. Nosotros acá en el solar de Sarmiento 944 estuvo fijado ahí durante mucho tiempo el bronce que se indicaba ahí la última morada, la preúltima morada de don Hipólito Yrigoyen, padre del movimiento nacional y popular del siglo XX, del movimiento nacional y popular de la democracia moderna. Yrigoyen pasó sus últimos meses de vida ahí, y la verdad que a don Hipólito, después del 30, que lo derrocan y lo empiezan a hacer pasear por fragatas, por la isla Martín García, estuvo encarcelado, sabiendo sus captores que él estaba mal de salud, lo llevaron a lugares sin el cuidado médico necesario y pertinente. Desgraciadamente, un 3 de julio muere en la calle Sarmiento 944, bien digo, y se congregó ahí un montón de gente. Fue la movilización más importante de la época. Y en ese solar estuvo fijado durante mucho tiempo una placa que reivindicaba ese hecho histórico. Es un hecho histórico importante, por eso nosotros constituimos en alianza con el Instituto Yrigoyeniano el proyecto que ustedes pudieron acompañar, así que yo no quería dejar de agradecerles el evento, de hacer una memoria histórica permanente, constante, no dejar de lado que nuestros próceres, nuestras figuras referentes y relevantes de la política argentina están vivas en estos recuerdos. Gracias. Diputado Juan Pablo Desailly. Hola, sí, gracias, señora presidenta, a los colegas, diputadas y diputados. No, quiero destacar 2 cuestiones. Una, agradecer el acompañamiento de los proyectos que hicimos, entre ellos, son varios, no quiero robar más tiempo, la declaración de interés de personalidad destacada de Fernando Novi. Fernando Novi fue uno de los impulsores, ya que hablamos no tan atrás como el dúo Vivencia, pero en el retorno a la democracia fue uno de los impulsores, sigue en actividad del underground porteño, junto con Batato Baré, Urda Pilleta, Paracultural, Cemento, Einstein,
y la verdad que es bueno también, como planteaba antes el diputado Moradelli, y como se plantea en general en esta comisión, el rescate de la identidad y de la cultura de nuestros artistas, de nuestros creadores, ¿no? Aparte fue uno de los primeros impulsores de la diversidad, bueno, una cuestión muy importante en una época que a veces añoramos, donde la democracia parecía que podía alcanzar para todo y que tenemos que tratar que eso sea posible de vuelta. Después, por supuesto, sí una mención al tema de la casa, ya le hicieron, de Monseñor Podestá, que vamos a tratar de acompañar, de sostener ese pedido, que nos parece absolutamente justo. Y también yo quiero reivindicar el modelo de funcionamiento de esta comisión. A veces tenemos diferencias, pero lo quiero reivindicar porque este clima que podemos manifestar, incluso hasta la preocupación por el paradero del diputado Grillo antes de llegar, la pérdida de mis lentes en su momento, pero hay un ámbito de cordialidad y discusión y de amplitud en el tratamiento. Acá siempre se trata que todo el mundo pueda, las iniciativas y todo, incluso el público en general, los ciudadanos en general, puedan expresarse, y siempre hay una buena predisposición a tratar de sacar en algo tan importante como la cultura. Así que quiero destacar la tarea de esa comisión, la presidenta, la directora y de todos los diputados y diputadas que formamos parte de ella. Nada más. Bueno, brevemente para cerrar, recogiendo las palabras del diputado de Saile, bueno, el clima que entre todos generamos en esta comisión me parece que lo necesitamos y por eso se genera. Necesitamos de estos espacios de diálogo, de consenso, de abrazo a la cultura, a la democracia. Eso es lo que nos hace a todos nosotros, por lo menos los que estamos hoy aquí presentes y otros colegas que no están, hacer política, cuidar la democracia, con más o menos chistes, todos, por más que algunos quieran ser más jóvenes, pero todos tenemos muy presente desde el diputado Ferreño, que me llamó especialmente para que no omitiéramos incluir sus proyectos del Dúo Vivencia, hasta el diputado Moderé, la diputada Jessica Barreto, que yo creo, no sé, no voy a entrar ahí en preguntar el DNI, pero los más jóvenes de la mesa sabemos que hay cosas que creíamos que no estaban más en riesgo y que de pronto lo están, no solo en nuestro país, en nuestra región, sino en el mundo, como la democracia. Imperfecta, seguro, pero por ahora, al menos ninguno de nosotros creemos que haya un sistema, me animo a hablar por mis compañeros también, ningún sistema mejor para vivir y para criar a nuestros hijos y pensar en un futuro. Así que, por más que parezca liviana esta comisión tiene sus raíces profundas, no solamente en la cultura, sino en los valores más importantes que sostienen una democracia, que son la convivencia, el respeto, no digo tolerancia, el respeto y la comprensión para vivir en comunidad, para estar integrados, para ser mejores personas. Así que ya casi empezándonos a despedir, y en mi caso de esta casa, muy contenta del resultado que logramos. Agradecer mucho a la directora de la comisión, que todos sabemos de lo rigurosa que es, pero lo hace para que todos podamos justamente estar tranquilos, que los proyectos que se trabajan se hacen con el mayor de los respetos y el cuidado, no solamente de cada uno de nosotros, sino de la institución, porque después a veces, si no, nos lamentamos de leer en el diario o de escuchar noticias que nos preocupan, porque tienen que ver también con si llegamos a degradar las instituciones, es responsabilidad de todos y nuestro compromiso es respetarlas. Así que, bueno, gracias a todos y a los asesores que son quienes hacen el mayor de los esfuerzos porque lleguemos aquí. Gracias.